Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con los arquitectos Lilian Ponce y José Javier Gómez de la Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara y estamos hablando acerca de cómo hacerle para que esa ciudad sea sustentable. Y yo lo que a veces me pregunto cuando veo que el transporte es un caos, la contaminación es un caos, la vivienda es un caos, la movilidad es un caos, etcétera, es si tenemos posibilidad de corregir eso. ¿Hay rumbo? ¿Hay manera de regresarse poquito? ¿De revolver a planear la ciudad? Bueno, creo que hay que ir paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Muchas veces, como el gran proyecto que ha intentado solucionarlo todo de un plumazo, han sido muy costosos para las ciudades, particularmente para las ciudades latinoamericanas, ¿verdad? Y muchas veces el apostarle todo a un solo proyecto, a unos cuantos grandes proyectos, ha sido complicado, ¿verdad? Sentimos, y bueno, son de las cosas que estaremos estudiando en la maestría, hasta qué punto las pequeñas intervenciones en rangos y en vertientes más amplias han llegado a permear y a solucionar algunas de las problemáticas más complejas de la ciudad, ¿verdad? Retomando tu pregunta de los cotos, ¿verdad? Estos espacios amurallados, bardeados, donde el enemigo se convierte pues, en tu propio vecino, donde a final de cuentas es sálvese quien pueda, en aras de aspirar a una seguridad que a final de cuentas no ocurre, porque bueno, aún la gente de cotos pues, sale a trabajar afuera y ahí son vulnerables, ¿verdad? También hablábamos pues, de los pequeños cotos periféricos o de los muchos cotos periféricos que ahora absorben a gran cantidad de la población, viviendas de interés social en Tlajomulco, etcétera, con índices de abandono muy fuertes, ¿verdad? Que también, bueno, genera costos urbanos que habrá que ver quién los está sufragando y que sobre todo pues, no se está haciendo una vivienda y construyendo la ciudad que queremos, ¿verdad? De ahí a que muchos de los promotores inclusive son los primeros que están volteando a ver a zonas más accesibles de la ciudad para plantear otro tipo de proyectos que sí puedan aspirar a solucionar algunas de estas problemáticas, que sean más cercanos, más accesibles a puntos céntricos de la ciudad, que la vivienda tenga mayor calidad y mejores equipamientos cercanos. Pues todo esto que hemos dejado de lado, la ciudad nos ha desbordado. Las proyecciones demográficas y urbanas hablan de que en nuestros países ya las ciudades y la población no crecerá tanto y por tanto tendremos la oportunidad de ir arreglando poco a poco algunos de nuestros problemas más complicados, o por lo menos esa sería la aspiración. Entonces sí se puede. Yo creo que sí se puede. Bueno, yo creo que si yo no creyera en los jóvenes específicamente, no tendría ningún caso que me levantara en la mañana para ir a trabajar. Y hay un caso muy especial que lo estamos viendo, que lo estamos viviendo con los jóvenes, sobre todo en el problema o en el tema de la movilidad. Creo que todos estamos viendo ahora cómo muchas organizaciones de jóvenes principalmente están trabajando de manera muy activa en cuestiones de la movilidad, básicamente a través de la bicicleta. Son organizaciones entregadísimas, comprometidísimas con la comunidad, que nos han hecho despertar a través de esa inquietud a pensar en que esto sí se puede hacer. Somos amigos de varias de estas organizaciones, hace un año los tuvimos prácticamente a todos en nuestro ciclo de conferencias y yo les decía a cada uno que cuando ellos pedalean su bicicleta mueven mucho más que dos ruedas, mucho más. Nos han hecho caer una conciencia de que sí puede haber otra manera de hacerlo, no nomás de moverlos, al movernos de esa manera respetando a los demás, consumiendo, más bien no consumiendo lo que no podemos consumir, etcétera, estamos reflejando una sensibilidad muy diferente hacia el otro. Y yo creo que en la medida que los seres humanos nos recuperemos como seres humanos mirando a los otros, las soluciones se van a dar. La técnica no la alcanzamos. En este momento los nuevos descubrimientos de materiales, de modos de hacer las cosas, nos sobrepasan. Si no sembramos en los jóvenes, en este caso en nuestros alumnos, el amor por las personas, por ellos y por los demás, con el servicio que ellos pueden dar a través de su conocimiento, sí, no vamos a ir a ningún lado. Pero lo que yo estoy viendo es que sí hay grupos de jóvenes comprometidos con la vida, con la ciudad, con muchísimos otros aspectos. Específicamente hablaba de movilidad, pero los hay generando espacios verdes, los hay trabajando en esta ahora novedad del muro verde, las azoteas verdes, que implica mucho más que la plantita, pues.
que es la responsabilidad, la sensibilidad hacia los temas. Yo tengo mucha fe. Muy bien, y qué decir, Liliana, en el caso de esta nueva movilidad que ha sido un boom, que bueno, algunos consideran que es una moda, de utilizar la bicicleta y tal, que se sienten agredidos por los ciclistas, que porque se pasan los saltos, andan en sentido contrario, y luego hay quien se molesta porque se suben a las banquetas cuando las banquetas son suficientemente anchas, en algunos casos como Vallarta, pero ahí, ¿qué decir a los que lo sienten como una agresión? Yo creo que este es un proceso en el que todos somos responsables de alguna parte. El que anda a pie, el que anda en bicicleta, el que anda en motocicleta, el que anda en automóvil, el que se sube o se baja del transporte público. Todos deberíamos de ser conscientes de esta parte de dónde, cuál es mi parte que me corresponde y cuál es la parte que debo de darle derecho a los otros. Y ha habido violaciones del derecho de los demás, yo creo que desde todos los aspectos. Sí. Pero por supuesto que es más vulnerable quien trae menos caparazón encima, ¿no? Creo que es de lógica elemental ir marcando quién es el más vulnerable, que en este caso es el peatón. A veces no hay ni banquetas para que caminen, entonces se bajan a la rúa. Por supuesto que algún atrevido en el coche todavía le pita, pero por donde camina, y pasa lo mismo con el ciclista. Yo creo que estamos en el proceso, en el momento de ir detonando esta claridad, a ver, ¿dónde estoy yo y dónde están los demás? ¿Y cuáles son los derechos de todos? Y todos cabemos en esta ciudad. Claro, y es que de eso se trata, ¿no, arquitecto? De el urbanismo, de cómo las reglas de urbanidad, como en algún momento se nos enseñaban que justamente cada quien tiene su espacio y que uno, pues por ser parte de la ciudad, tiene que ceder, digamos, en algunas cosas, pero también respetar el espacio del otro, sea quien sea. Y hoy, como decía la arquitecta, de repente vemos violaciones flagrantes a cada momento y con una imposición a los derechos de los demás que nos vale un sorbete, ¿no? Desde el estacionarse arriba de los coches hasta las bicicletas que andan a toda velocidad arriba de las banquetas, o los peatones que viendo que viene atrás alguien que va a pasar un poco más rápido. O sea, se hacen bolita y no pasan, ¿no? No dejan pasar. O sea, a todos nos falta un poquito de reeducación y de pensar en los demás. Sí, bueno, vivir en ciudades es tolerancia, es tener una apertura a la diversidad. A final de cuentas, las ciudades pues, son este momento donde se plasman las civilizaciones, y hay muchas agendas de diferentes grupos, de diferentes personas, y todas creo que las podemos hacer convivir en una ciudad siempre y cuando logremos este respeto, ¿verdad? Volviendo a algunos de los temas que preguntabas hace un momento, ¿verdad? Siempre las ciudades tendrán problemas, las ciudades funcionan en base a ciclos urbanos, pero existe muy fuertemente la aspiración, sentimos, de muchas personas a volver a utilizar la ciudad, a volver a vivir la ciudad como en sus mejores momentos, en agendas políticas, en agendas universitarias. Ya casi nadie le pasa de lado el tema de la ciudad. Quizá también puede ser una moda pasajera, pero algo irá quedando, ¿verdad? Sentimos que entonces esto le da mucha fuerza y mucha preponderancia a nuestros temas de la ciudad, ¿verdad? Y en cuestión del transporte, bueno, cada medio de transporte tiene su particular ámbito y su particular zona en la ciudad. Seguramente las zonas centrales, las zonas viejas de las ciudades serán siempre las más caminables, las más aptas para la bicicleta, y bueno, en una ciudad como Guadalajara de 4 millones de habitantes pasados, siempre habrá distancias más largas, distancias mayores que se tengan que recorrer principalmente en transporte público colectivo, si lo logramos implementar adecuadamente, y poco a poco ir circunscribiendo y lograr que el automóvil retroceda y que entre a una dosificación donde pues no invada puntos primordiales de la vida de la ciudad. Pero lo que está haciendo falta, entre otras cosas, el transporte, que uno puede ver buenos ejemplos en otras ciudades, es la multimodalidad, ¿no? Por ejemplo, ahora en Los Ángeles, que nos ven a través del canal 31.2, vemos que los camiones que van rumbo al metro tienen unos pequeños cuernos donde la gente puede poner su bicicleta y hacer parte del trayecto en metro, parte del trayecto en bicicleta y parte del trayecto en camión. Y uno se pregunta, ¿y por qué eso no hay en Guadalajara? ¿No? Bueno, vamos a una pausa, después de la pausa, porque aquí todo lo tenemos que hacer en coche, ¿no? O en transporte público tomando 4 rutas. Pero bueno, vamos a una pausa, después de la pausa regresamos y si se puede a seguir platicando. Sí, exacto. Aquí hay una